funciones trigonométricas complejas a algo más simple. Algo similar pasa con el coseno y su recíproco. Si yo tengo el coseno de un ángulo y lo multiplico por la secante del mismo ángulo, el resultado siempre va a ser 1. Si yo multiplico la tangente de un ángulo por su recíproco, que es la cotangente del mismo ángulo, sería 1. Y tenemos 3 identidades recíprocas que nos van a ayudar para resolver integrales de funciones trigonométricas directas. Tenemos también identidades trigonométricas que se llaman por cociente. Aquí está la más famosa de todas las identidades. 1. ¿Qué pasa con la tangente de un ángulo? Dice que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero el cateto opuesto es el seno y el cateto adyacente es la X. Por lo tanto, siempre la tangente de un ángulo se puede descomponer en el seno de un ángulo entre el coseno del mismo ángulo. Así que si yo por ahí me encuentro una integral que diga seno sobre coseno, pues la transformo a una tangente y rápidamente la puedo resolver. Pero como la cotangente es su recíproco, dice que la cotangente de un ángulo es coseno del ángulo entre seno del mismo ángulo. Esas pueden tenerlas en su formulario, las vamos a ocupar, y mucho. Entonces pueden irlas teniendo en su formulario para cuando se ocupen directamente obtenerlas. Funciones, identidades trigonométricas recíprocas e identidades trigonométricas por cociente. Y otra de las más famosas son las pitagóricas. Y también son 3. Una que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, si aquí tenemos un triángulo rectángulo en una circunferencia unitaria o de radio igual a 1, se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, que dice que y cuadrada más x cuadrada es igual a 1 al cuadrado. Pero y es el seno, y decir que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo pues es igual a 1. Así que cuando yo vea por ahí en una integral seno cuadrado más coseno cuadrado, eso lo conviertes a un 1 y vas a resolver tu integral mucho más rápido. Pero al ser una igualdad, ¿qué pasa si divido yo todo, por ejemplo, entre x cuadrada? Si yo divido todo entre x cuadrada, pues no afecto a la igualdad. Y y sobre x dijimos que era la tangente. Aquí tenemos que la tangente cuadrada de un ángulo más 1, porque x cuadrada es un 1, es igual a 1 sobre x cuadrada, y 1 sobre x es secante cuadrada. Secante cuadrada. Tangente cuadrada más 1, o 1 más tangente cuadrada, que es lo mismo porque es una suma, siempre va a ser igual a la secante cuadrada. También se utiliza bastante en cálculo integral esa identidad. Y por último, si yo divido todo entre y cuadrada, me quedaría entonces que 1 más x sobre y, que es la cotangente, 1 más cotangente cuadrada del ángulo, va a ser igual a 1 sobre y cuadrada, que es cosecante cuadrada. Y esas son las principales identidades trigonométricas. No son las únicas. Hay
hojas completas de identidades, pero las básicas son estas. Las identidades trigonométricas, las recíprocas por cociente y pitagóricas. Una identidad es una igualdad que se cumple para cualquier valor, es decir, seno de 45 por cosecante de 45 es igual a 1. No hay necesidad de resolver porque es una identidad, se cumple para cualquier valor. El seno de 60 por la cosecante de 60 va a ser igual a 1. O aquí, la tangente de 45 grados es lo mismo que el seno de 45 entre el coseno de 45. La cotangente de 30 grados es lo mismo que el coseno de 30 entre el seno de 30. A eso se refiere con una identidad que se cumplen para cualquier valor. Es un tema, de segundo semestre. No sé si por ahí si compraron un libro de segundo semestre. Lo último del libro, por ejemplo, el que utiliza el maestro José Luis, el último tema es de identidades. No alcanzan a llegar, es evidente que no se puede en segundo semestre con 4 horas a la semana y queriendo abarcar geometría y trigonometría, pues es casi imposible llegar a este tema. El semestre pasado no lo impartí por de las circunstancias que nos rodearon, sí no di este tema, pero ahorita sí tenía que abrir un espacio porque se va a ocupar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las preguntas van a venir ya en los ejercicios, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dime. ¿Y si cambiara el ángulo que no fuera el mismo, Ya no se cumple. ya no se Sí, cumple? el seno de 30 por la cosecante de 45, no. Por eso ponemos la misma letra alfa en el ángulo, ¿te fijas? Debe cumplirse para el mismo ángulo. Esa es la condición. Ah, está bien. Esa es la condición, que sea para el mismo ángulo. O sea que para todas tiene que ser el mismo ángulo, si no ya no se cumple. Para todas. Si yo te pusiera, a ver, dime la integral del seno de 2x entre el coseno de 2x diferencial de x, pues ni cómo hacerle. Pero te acuerdas de las identidades y esto es igual a la integral de la tangente de 2x. Pues si yo le pongo, a ver, dime la integral del seno de 2x entre el coseno de 3x, no puedo hacer esto, pues. ¿Tendría que ser otra forma, profe, o Sí, tendría que ser, hay muchas técnicas de integración, que integración por partes, que integración por sustitución trigonométrica, que integración por fracciones parciales. Hombre, hay de técnicas de integración que olvídense. Hay muchísimas, yo no conozco todas. Yo, yo no soy ingeniero, pues yo estudié la normal, pero se supone que, por ejemplo, alguien que estudia alguna ingeniería alcanzó a ver muchos más métodos de integración. Hay muchísimos métodos de integración. Aquí vemos en la prepa, y ojalá y nos dé tiempo, vemos las trigonométricas directas, las inversas, vemos integración por partes, integración por fracciones parciales, integración por sustitución trigonométrica y la integración definida, es lo que marca la prepa. Pero hay integrales que son casos como muy especiales. De hecho, hay manuales completos de tablas de integrales, donde no sabes cómo resolverla y buscas alguna forma parecida. Pero vamos por partes, no nos adelantemos mucho. Por ejemplo, inclusive hay algunas integrales que yo puedo resolver sin poner todavía alguna fórmula para integración. Por ejemplo, la integral del seno cúbico de 2x por el coseno de 2x diferencial de x. Con lo que yo sé hasta ahorita, el profe no me ha dado ninguna fórmula para integrar senos ni cosenos. Lo más que ha hecho el maestro es decirme que u a la n, diferencial de u, es igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c.
Entonces aquí, ¿quién es U? ¿Seno de 2x o coseno de 2x? Voy a tomar seno de 2x. ¿Cuál es su diferencial? Es decir, su derivada por dx debe aparecer aquí. La derivada del seno de 2x es coseno de 2x por 2 diferencial de x. Todo esto tiene que estar aquí. Porque este es u y porque este es du. La diferencial de u es igual a 2 veces coseno de 2x diferencial de x. Esto va a estar aquí. ¿Qué le falta? ¿El puro 2 se diga? Porque la diferencial ya estaba ahí. Aquí si no sabes derivar funciones trigonométricas directas, derivar, pues va a ser difícil que las sepas integrar al hacer operaciones inversas. Por eso no sé si se acuerdan que yo les decía en cuarto semestre, y todavía cuando la repasamos en este semestre, porque volvimos a repasar la derivada, les decía yo, apréndanse las fórmulas para derivar funciones trigonométricas directas, porque al ser recíprocas con las integrales, pues les va a costar menos trabajo. Igual aquí, si yo quiero integrar seno cúbico, la derivada del seno tendría que aparecer aquí. Si aquí en vez de seno le hubiera puesto tangente, la derivada de la tangente tendría que aparecer aquí. Y si le pongo secante, pues la derivada de secante tendría que estar acá. Siempre debe aparecer u y su diferencial. Si le falta un 2, quiere decir entonces que esto es igual a 1/2 de la integral de u cúbica diferencial. Y eso pues, ya lo podemos resolver. ¿Por qué? Porque du estaba casi completo, coseno de 2x diferencial de x. Únicamente le faltaba el 2. Como le faltaba el 2, sacamos 1/2. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1/2 por u cuarta sobre 4 más c. Que es lo mismo u, que es seno de 2x, seno cuarto de 2x, entre 4 por 2, 8. Y entonces podemos resolver muchas integrales de funciones trigonométricas directas sin tener fórmulas todavía, haciéndolas como u a la n. La única condición es que la diferencial de u, que en este caso es seno de 2x, que su diferencial aparezca aquí. Si le falta una constante, lo podemos completar como lo hicimos aquí. Si aquí en vez de seno hubiera tenido tangente, pues no lo puedo resolver. Si en vez de seno, hubiera tenido aquí una cotangente, tampoco lo puedo resolver. Debe aparecer la función y su derivada, necesariamente. Es más, mucha gente piensa que si estuviera seno cúbico de 2x diferencial de x, estaría más simple y no es cierto. Hay mucha gente que ve esto y quiere hacer esto. Y le digo yo, ¿y dónde está su diferencial? ¿Dónde está esta parte aquí? No está. Ese es un caso especial. Tienes que descomponerla en seno de 2x por seno cuadrado de 2x para luego poner seno de 2x por... ¿Se acuerdan que seno cuadrado más el coseno cuadrado era igual a 1? Sí, profe. De ahí despejo yo seno cuadrado, me queda 1 menos coseno cuadrado de 2x diferencial de x. Para eso sirven de las identidades. Transformé ese seno cuadrado a 1 menos coseno cuadrado. Si multiplico aquí yo seno de 2x por 1, me queda seno de 2x menos coseno cuadrado de 2x por el seno de 2x. Tengo fórmula para este y esta la puedo resolver como esta. Entonces aquí en cálculo integral las apariencias se engañan, como en la vida real, ¿no? Ese maestro se ve bien buena onda y luego lo conoces sin nada, ¿no? O se ve bien regañón y luego lo conoces sin nada. En cálculo integral es algo similar. Esta integral parece mucho más compleja, sin embargo no lo es. O sea, con lo que sabíamos antes lo podía resolver. Y esta,
que parecía más simple, necesito saber de identidades, necesito saber de multiplicación de polinomios, necesito saber cómo se deriva el seno, necesito saber cómo se deriva de esta forma. Entonces es como diferente, pues, o sea, aquí hay como que intuir qué es lo que puedes hacer y qué no puedes hacer. Pero por lo pronto podemos hacer esta parte. Por ejemplo, si yo tuviera aquí la integral de la tangente quinta de 2x, si yo quisiera hacer esto, ¿quién tendría que estar aquí? Pues la derivada de la tangente. Y la derivada de la tangente es secante cuadrada. Aquí necesariamente, para que yo pueda hacer esto, debe haber una secante cuadrada de 2x. Necesariamente. Si no, tendré que hacer algunas otras cosas mucho más elaboradas. Entonces ya puedo saber, como ya sé que la derivada de la tangente es la secante, entonces cuando la quiera resolver, si u es la tangente de 2x, entonces su diferencial debe ser la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de 2x por 2. Ese 2 se convierte en coeficiente y esto tiene que estar aquí. Otra vez nada más le falta el puro 2. Un medio de la integral de u quinta, que es igual a un medio por u sexta sobre 6, más c. U, que es tangente de 2x elevado a la potencia 6, entre 12. Entonces, desde que yo la veo, como ya sé derivar, la derivada tangente pues está aquí. Ah, fácil, profe, con puras de esas en el examen. ¿Por qué? Porque ya sé que sí la puedo resolver. Si aquí yo le hubiera puesto secante nada más de 2x, no hubiera podido resolverla con este método. Necesito una secante cuadrada ahí. Apúntenla, por favor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Que nomás vengan de esas en el examen. Ándale. Inclusive, estas pudimos haberlas puesto en el tema anterior, pero intencionalmente las dejé para ahora, para hacer como la transición entre cómo puedes resolver una integral de una función trigonométrica directa sin saber fórmulas, o no a la n, y luego cómo si vas a utilizar alguna fórmula. ¿Cuántos estamos ahora? Sánchez Aguilar, aquí están. Está Jesús Alvarado, Jesús Villada, Julio, Julio César Hernández, Castillo Luis, Álvarez Zacarías, Oscar Padilla, Samudio Montes, Orozco Nepita. Muy bien. Entonces únicamente no tengo el trabajo de Medina Rivera, que no viene, Juan Carlos Paz, que tampoco viene, Torres Ábalos, que tampoco viene casi. Todos los demás sí tienen registrado su trabajo, algunos con calificación baja porque está incompleto o mal hecho, otros con calificación alta porque sí pidieron, o sea, sí escribieron de lo que pedíamos. Entonces, para el siguiente trabajo, échenle más ganas a quien les mandé su correo y que tienen su calificación muy baja en su trabajo.
En el siguiente periodo, esmérense y vayan haciendo así bien para que tengan derecho a los 5 puntos. Y al hacer su trabajo, bien, si les toca hacer examen, pues les va a ir bien necesariamente. Para terminar, la integral del coseno quinto de x. ¿Quién tiene que estar a un lado del coseno quinto de x para que lo pueda resolver? ¿Cuál es la derivada del coseno? Derivada, porque la integral, no les he dicho cuál es la integral. ¿Cuál es la derivada del coseno? Creo que ni se acuerdan, y lo vimos este semestre. La derivada del coseno es menos el seno de x. Entonces aquí tiene que aparecer un seno de x, necesariamente, para poderlo resolver. Si no, no voy a poder. ¿Quién es u? El coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno menos seno de x diferencial de x? Le falta el negativo de nada más, miren. Por lo tanto, si le falta el menos 1, su recíproco pues sigue siendo el menos 1, menos la integral de u a la quinta diferencial de u. Esto va a ser igual a menos u sexta sobre 6 más c, menos coseno sexto de x sobre 6, y ahí estaría resuelto. Y la pude resolver porque aparecía, la derivada del coseno aparecía aquí. Si no, no hubiera podido resolver. Empecé a grabar antes de las integrales, se me había olvidado ponerle en grabar, pero de todos modos este rato la voy a compartir por si alguien quiere ver el video de la clase. Empecé a grabar a partir de la mitad de las identidades. La primera parte de las identidades no alcancé a grabarla, se me fue. Pero esto lo pueden consultar más tarde ahí en el YouTube por si tienen alguna pregunta. Y mañana tenemos clase como a las 12, creo. No, mañana es Martes. martes. Sí, normalmente sí no teníamos clase los martes, teníamos clase los lunes, los miércoles y viernes, pero ahora sí estamos teniendo los martes porque ya se va a acabar el semestre y faltan muchos temas de cálculo integral. Entonces vamos a estar tratando de este periodo que resta, tener clase los lunes, martes, miércoles y viernes. Y el jueves dejarlo para ustedes para que trabajen. Inclusive si alguien ve sus fotocopias, hay varios ejercicios de estos en el tema de integrales de funciones trigonométricas directas. Pueden reconocerlos ya e intentar irlos resolviendo. ¿Vale? Sí, está bien, profe. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí y nos vemos mañana en la clase. Que tengan buen día, cuídense. Igualmente, profe. Hasta luego. Profe, igualmente. Dale, Bien, nos profe, vemos. hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, nos vemos. Que estén bien.